Muy buenas alumnos y alumnas del Bootcamp de Programación de Verano 2023. Estamos de nuevo aquí con la quinta semana del Bootcamp. Esta vez lo que vamos a tratar va a ser el tema de la recursión, con 5 problemas que la verdad van incrementando en dificultad. Pasando al primer problema, el de la flecha recursiva, lo que tenemos que hacer es, dado un número como input, imprimir una flecha del tamaño, el número, por 2 menos 1. Al final esto se resume en que tenemos que ir haciendo una flecha cuya línea de mayor longitud vaya a ser el número que nos han proporcionado, ¿vale? Además de que tiene justamente este tamaño que es 3 por 2 menos 1, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Pues vamos a ver la solución. Y es que primero nos vamos a fijar en el main antes de ir al método recursivo. Y lo que hacemos es leer el número de input que nos proporcionan y después llamaremos a un método recursivo. Bueno, con el número de entrada 1, después este número que nos han proporcionado y una string que contiene inicialmente la almohadilla, ¿vale? Como un carácter único. Y después en este método, ¿vale? El print arrow, lo que haremos será, primero del todo, comprobar si este número que hemos introducido aquí es el límite o no. En caso de que sea positivo, imprimiremos la línea el string que hemos introducido en el método. Si es el caso contrario, es decir, que no se trata de ese número, lo que haremos será imprimir esta línea primero, esa misma línea que hemos introducido inicialmente, después llamar de nuevo al método, pero incrementando esa variable n en 1 y agrandando el string con otra almohadilla más, ¿vale? Y después de nuevo imprimimos la misma línea. El código lo que hará es que en un primer momento, al ser n igual a 1 y lim 3, al no ser igual, imprimirá esa string una vez. Y después llamaremos al método incrementando n a 2 y la string serán 2 almohadillas, ¿vale? Entonces, al no ser tampoco igual a 3, imprimimos esta línea y llamamos de nuevo al método con n igual a 3 y la string siendo las 3 almohadillas, ¿vale? Y entonces, en este caso, al ser n igual a 3, ¿vale? Estas dos son iguales, solo se imprime esta línea del medio, y después, al cerrar el método, en el backward path, lo que haremos será imprimir de nuevo esas líneas que nos faltaban aquí, ¿vale? Las correspondientes a cada llamada del método que hemos realizado anteriormente y que se han quedado en el call stack, ¿vale? Básicamente este método aprovecha que podemos ejecutar instrucciones en el frontward path y en el backward path, y entonces ir imprimiendo en el caso de que no sea en el caso de que n no sea el límite que hemos establecido previamente. Y eso sería todo. Pasando al segundo problema, el del laberinto, lo que tendremos que hacer es encontrar la distancia, el número de casillas que hay que recorrer hasta llegar a la salida de un laberinto, comenzando en la casilla E, esta de aquí, y teniendo como salida la casilla S, ¿vale? ¿Cómo podemos resolver este problema? Pues lo primero que se nos vendría a la cabeza debería ser alguna forma de ir moviéndonos a través del laberinto. Por ejemplo, si esta es mi casilla, pues compruebo esta, compruebo esta, compruebo esta y compruebo esta. Y si por ejemplo es un muro, entonces esta cierro, o sea, acabo con el método. Si este también es un muro, pues devuelvo nada. En este devuelvo nada y este es el camino, entonces seguimos moviéndonos por aquí, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues vamos a ver el código. Primero de todo, en vez de fijarnos en el método recursivo, que es bastante largo, nos fijamos en el main, ¿vale? Lo que haremos será, básicamente, declarar una variable line, que recogerá las líneas del input. Después, declaramos dos variables aquí, ¿vale? Declaramos dos variables globales que aparecerán, o sea, serán utilizadas para todo el programa. Y lo que haremos será leer estas líneas, el laberinto, es decir, el laberinto, e incluirlas en un vector que hemos creado previamente que se llamará maze, ¿vale?
Este vector irá almacenando las líneas consecutivamente en el orden en el que nos vienen dadas. Y después llamaremos al método recursivo, pero con ciertos parámetros específicos. Y es que, si os fijáis, la entrada de todos los laberintos se encuentra siempre en la esquina, o sea, en la casilla que se encuentra arriba a la izquierda de la última casilla, ¿vale? No sé si eso venía explicado en el enunciado, pero es algo a tener en cuenta si queremos resolverlo bastante rápido. Y después, viendo el método recursivo, lo que se trata es de, primero comprobamos, la casilla actual es la salida, entonces devolvemos 1, ¿vale? En caso contrario, lo que haremos será comprobar si, por ejemplo, estamos aquí, ¿vale? Comprobamos si esta casilla de aquí, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí es un muro o es un camino. Entonces, en el momento en el que sea un muro, por la condición esta de aquí, entonces no continuaremos con lo que hay dentro del if. En caso de que sí sea un camino y además no nos hallemos, por ejemplo, mirando en un borde, porque eso no nos vendría, o sea, no nos sería útil. Entonces, seguiremos ese camino y actualizaremos la cuenta que estamos llevando con R, ¿vale? Esto lo que hace, por ejemplo, vamos a comprobarlo con el enunciado que nos viene dado, ¿vale? Leemos todo y en un primer momento empezamos aquí, ¿vale? Esto, al no ser verdadero, no devolvemos 1 y luego vamos a ir comprobando todas estas de aquí, ¿vale? Bueno, voy a omitir estos pasos de aquí y saltamos directamente a esta. Comprueba que no es no es un muro y entonces lo que hace es llamar de nuevo al método con, bueno, sí, asignarle a la variable r que hemos declarado aquí el valor que obtengamos de llamar a este método de nuevo, ¿vale? Entonces r de momento es 0, ¿vale? Y al moverlo aquí sigue siendo 0. Pero después nos movemos aquí, sigue siendo 0, nos movemos aquí, sigue siendo 0 y nos movemos aquí y es cuando devuelve 1, ¿vale? Se convierte en 1. ¿Qué pasa? Que como hemos ido llamando al método, ahora esto nos va al camino, bueno, al backward path, ¿vale? Y al comprobar que r es mayor que 0, entonces devuelve r más 1. Entonces, este método nos devuelve aquí 2. Y luego, este método de aquí, el que hemos utilizado al llamarlo para esta casilla, nos devolverá 3. Y luego este de aquí nos devolverá 4, porque va recibiendo el valor del return del siguiente y le incrementa 1 en caso de que sea mayor que 0. Es decir, que hemos encontrado la salida. Y entonces se va incrementando. Y este de aquí nos devolverá el 5 finalmente, ¿vale? Es decir, que lo que hacemos es buscar el camino, pero después vamos incrementando el número de las casillas en el backward path. Es decir, cuando vamos cerrando todos estos métodos, bueno, estas llamadas a los métodos y devolviendo los valores correspondientes. Pasemos entonces al siguiente problema, el archivo perdido. En este nos proporcionarán lo que sería la distribución de la memoria de, por ejemplo, un ordenador y tendremos que encontrar una serie de ficheros que nos van a proporcionar. Entonces, lo que vamos a tener muy en cuenta es cómo se van a guardar estos directorios, porque va a ser muy importante a la hora de buscar los archivos que nos pidan, ¿vale? Y tener en cuenta también cómo se estructura eso. Y es que la memoria del ordenador, se organiza en directorios que pueden contener subdirectorios dentro, que pueden contener a su vez también más subdirectorios dentro. Y eso es muy importante, ¿vale? Porque, como vemos aquí en el input, pueden haber varios directorios que pertenezcan a un mismo directorio, ¿vale? Entonces, vamos a ver el código. Nos centramos primero en el método main, ya que, bueno, el método recursivo es algo más complicadito, ¿vale? Pero antes de todo, nos fijamos que aquí
vamos a declarar un map, o también conocido como un diccionario en Python. Es una estructura de datos en las que se organizan por las keys y las values, ¿vale? Y en este caso, las llaves van a ser del tipo string y los values van a ser de tipo vector. O sea, se va a guardar un vector de strings que serán los valores de estos keys. Es decir, que para, por ejemplo, un string que se llame directorio 1, tendremos un vector en el que pueden haber diferentes directorios. Por ejemplo, directorio 1, directorio 2. Entonces, una vez hecho eso, vamos a fijarnos en el método main. Primero leeremos los dos números que nos introducirán la cantidad de líneas que van a haber de directorios para saber cómo se va a organizar este y la cantidad de líneas que va a haber de archivos a buscar. Después declaramos tres variables de tipo string que van a ser línea, source y destination, ¿vale? Que nos servirán para, en estas líneas de aquí, separarlo en dos, ¿vale? Leeremos todas esas líneas que nos van a ir introduciendo y para ir guardándonos vamos a hacer lo siguiente. Primero leemos la línea y después, en el caso en el que comience por una barra, esto significará que nos encontramos en el directorio raíz y por ello va a haber solo un directorio, ¿vale? Que va a ser el destination y vamos a extraerlo de esta forma, ¿vale? Y después extraemos el source, bueno, más bien declaramos un source a un string vacío porque en este caso no hay un source y en caso de que no sea así nos encontraríamos, por ejemplo, con este tipo de líneas. Separamos el source y el destination correspondientemente y después de ello haremos una comprobación y es que si la destination que hemos encontrado se encuentra en la misma posición que el final del mapa, insertaremos un nuevo par, ¿vale? Una nueva pareja o tuple en Python que consistirá en un string que va a ser el string vacío, y otro vector de strings que va a ser, bueno, ¿vale? Otro vector string. Y finalmente añadiremos para la llave src, añadiremos como su value es un vector, usaremos el método pushback y entonces añadiremos dest, ¿vale? Algo así. Y esa será la forma en la que vamos a ir almacenando todos los directorios y subdirectorios de este problema. Y finalmente, para buscar los archivos que nos piden aquí, llamaremos al método recursivo usando dos parámetros, el string vacío y line, ¿vale? Eso nos servirá para current y target. Al empezar con el string vacío, lo que haremos será comenzar en lo que sería el directorio raíz, ¿vale? La barra. Y después el target sería el objetivo final. Entonces, ahora nos vamos a fijar en el método solve. En el caso específico nos encontramos ante el archivo que estamos buscando y entonces devolveremos target, que sería la ubicación actual, ¿vale? El directorio en el que nos encontramos. En caso contrario, declararemos la variable path, ¿vale? Para ir almacenando el camino hasta ese directorio que está, bueno, ese archivo que estamos buscando y vamos a crear un iterador, ¿vale? Esto de aquí. ¿Qué es un iterador, diréis? Pues un iterador es bastante utilizado en las ocasiones en las que nos encontramos frente a una estructura de datos que no sea, por ejemplo, un array. Entonces, utilizamos este iterador de la siguiente forma, y es comenzando por el comienzo del mapa, y hasta el final de este mapa vamos a ir incrementando el iterador en 1 y actualizaremos esa variable path con lo que obtengamos de llamar de nuevo a el método recursivo, pero pasando al siguiente directorio, ¿vale? Entonces, en el momento en el que obtengamos un camino que no sea 0, es decir, un string vacío, ese va a ser el camino en el que se encuentra, bueno, esa ubicación en la que se encuentra el archivo, ¿vale? Y utilizaremos entonces este return current más la barra más path, ¿vale? Porque vamos a ir añadiendo en el backward path de este método los directorios correspondientes en los que se encuentran los subdirectorios que hemos recorrido, ¿vale? Y en caso de que pues no hayamos encontrado nada, devolvemos el string vacío y se concluye el funcionamiento de este método.
El problema del dibujo recursivo es un poquito más complicado y abstracto, ya que se trata de realizar un fractal, ¿vale? Vamos a ver el enunciado y lo que nos piden es dibujar esta especie de fractal que tenemos a la derecha, pero que dependiendo del número que este número nos indicará el tamaño de ese fractal, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos 18 por 18. Entonces, dependiendo de esa n que tengamos, si es menor que 5, lo que hará es dibujar estos cuadrados totalmente llenos, ¿vale? De un carácter. En caso de que sea un número impar, lo que haremos es pintar ese borde y la cruz central de un carácter de grosor, como podemos ver aquí, ¿vale? Uy, vale. Y esta cruz central, ¿vale? Y en caso de que ese número sea par, como nos da aquí en el input, imprimiremos un borde de un carácter de grosor, pero una cruz de 2 caracteres de grosor, ¿vale? Vamos a ver entonces cómo podríamos hacerlo en el código. Si os fijáis, lo primero que vamos a hacer es, bueno, vamos a pasar del método recursivo un momento y nos vamos a fijar en el método main, ¿vale? Y lo que hacemos primero es leer el número ese que nos proveen y después, utilizando un bucle for anidado dentro de otro, leeremos o sea, crearemos un Canva, es decir, una plantilla que hemos declarado previamente de tamaño 1000, porque ese es el límite que tenía este dibujo, y después lo vamos a ir llenando todo de ceros, ¿vale? Después llamaremos al método recursivo con estos parámetros 0, 0, n-1, n-1 y el símbolo de la almohadilla, ¿vale? Y después esto de aquí lo que hará es imprimir cada casilla de esta matriz bidimensional que hemos creado, que es la plantilla, ¿vale? Vamos entonces a pasar al método recursivo y ver qué es lo que trata de hacer, ¿vale? En un primer momento recibimos estos parámetros, ¿vale? 0, 0, n-1, n-1 y la almohadilla. Entonces, esto nos servirá principalmente para marcar lo que es los bordes de la plantilla que vamos a utilizar, ¿vale? O sea, aunque sea una plantilla de 1000 por 1000, nosotros utilizaremos solo una parte, ¿vale? Y son estas variables las que nos especificarán todo eso. Después, lo primero que vamos a comprobar en el caso específico es si esa diferencia entre n-1 y 0, ¿vale? Es menor que 4. Entonces nos encontraríamos en un n menor que 5 y llenaríamos ese cuadrado de ese carácter que estamos almacenando, en este caso la almohadilla, ¿vale? Como no es el caso, pasamos a lo siguiente. Vamos a declarar una nueva variable que va a ser el no carácter, es decir, el inverso al que tenemos aquí en la llamada del método, y esto nos servirá principalmente para cuando llamemos al método recursivo de nuevo, ¿vale? Después, lo que va a hacer este método es lo siguiente. Vamos a ir llenando el borde, ¿vale? Con el carácter que nos toca en cada caso. Por ejemplo, en el primero de todos, como es un número par, pues con las almohadillas, ¿vale? Y después vamos a hacer una cosa, y vamos a comprobar. ¿Es un número par el que estamos utilizando en este momento? Si es un número par, vamos a llenar esa cruz del medio de 2 caracteres de grosor con estos dos bucles for, y después llamaremos al bucle, o sea, al método solve otra vez, pero para cada uno de esos 4 cuadrantes que se han quedado al dividir el dibujo en 4, ¿vale? Y después, si no fuese el caso de que es un número par, sino que es impar, entonces vamos a hacer lo mismo, pero en vez de dibujar la cruz de 2 caracteres de grosor, lo vamos a dibujar de 1, ¿vale? Y en eso se basa este método. Si os fijáis, las llamadas pues, son bastante similares, pero lo único que hacen es especificar, por ejemplo, si tuviésemos un dibujo así, pues llamo al método con estos puntos, llamo un método con este punto, con estos de aquí y con estos de aquí, ¿vale? Si os fijáis, en la primera llamada hará esto, ¿vale? Llenará este borde. Después, al comprobar que es par, llenaremos todas estas dos columnas con esos caracteres, ¿vale?
Y después vamos a llamar al método solve, pero cambiando el carácter que estamos utilizando por un punto ahora, y llamaremos también por cada uno de los 4 cuadrantes que se nos han quedado al dividir el primer dibujo que hemos hecho. Después, al comprobar, bueno, llenamos los bordes otra vez, y como es un número impar, entonces llena esto del medio con una cruz de un carácter de grosor, ¿vale? Y después vuelve a llamar al método recursivo, pero con esos 4 puntos de ahí, ¿vale? Y ese es el funcionamiento de este bucle. Pasemos entonces al último problema. Nos encontramos ahora frente al último problema de esta semana y va a ser uno de los métodos más importantes que se implementan de manera recursiva. El merge sort es un algoritmo de ordenación que principalmente se implementa de manera recursiva. Pasamos entonces a ver el enunciado, y es que nos explican cómo funciona este merge sort, ¿vale? Por si no nos queda muy claro, lo que hará es, tenemos dos casos, y es que si la función recibe una lista con un único elemento, por ejemplo, si tuviéramos un array con el elemento 3, 2, por ejemplo, entonces devolveríamos esa lista porque una lista de un elemento ya está ordenada, ¿vale? Y en el otro caso, pues habrá más elementos y vamos a tener que ir haciendo una recursión para realizar el siguiente algoritmo. Y es que vamos a ir dividiendo esa lista que nos proporcionan en dos, ¿vale? Todo el rato en dos. De manera recursiva. Y en el momento en el que nos encontremos con que tenemos todos los elementos separados, es el momento en el que tenemos que ir juntándolos, ¿vale? Los juntaremos como en pares, en el mismo camino en el que estaban anteriormente, pero cuando los vayamos a juntar, lo que haremos es unirlos de manera que estén ordenados, ¿vale? Por ejemplo, cuando aquí son dos elementos, tenemos 38 y 27, cogemos el 27 es menor y lo ponemos antes. Y luego el 38, pues lo ponemos después, con todos estos elementos formando pares, ¿vale? Todos los pares que podamos. Y después vamos a tener que volver a unir esas parejas, ¿vale? ¿Cómo lo haremos? Pues fijaos, cogeremos estas dos. Y entonces, ¿cómo las vamos a unir? Lo que haremos será comprobar este primer elemento y este primer elemento. ¿Cuál es el menor? El 3. Entonces lo metemos aquí. Y después, ¿cuál es el siguiente menor? El 27. Entonces lo metemos aquí. ¿Cuál es el siguiente? El 38. ¿Y cuál es el siguiente? El 43. Y de esta forma se va a ir creando ese array, pero de manera ordenada, ¿vale? Y luego eso lo haremos de nuevo, repetidamente, con todas las arrays o listas que hagamos, ¿vale? Este es el enunciado que nos darán, que es básicamente el tamaño del array y el array que vamos a tener que ordenar, y nosotros tenemos que poder ver el array ordenado. Si nos fijamos bien en el código, vamos a pasar primero al main. Lo que vamos a hacer es, primero, declarar una variable n y una variable a. N nos servía para el número casos y a para va a ser el auxiliar para ir metiendo dentro de un vector todos los números que hayamos leído, ¿vale? Así. Y después llamaremos al método solve, que encargará de realizar toda esta división y después unión de los arrays, listas o vectores que queramos utilizar para ordenar los números, ¿vale? Y finalmente, pues en un bucle for, imprimimos todos los números de esa estructura de datos y ya estaría. Entonces, vamos a ver cómo funciona este método solve, ¿vale? Aquí en realidad estamos utilizando dos métodos, uno que va a ser el solve y otro el merge. El merge no es el recursivo, sino que nos va a servir simplemente para unir esos dos arrays de manera correcta. Entonces, comenzamos con que ese caso especial en el que el array era de un elemento, se devuelve entonces el mismo elemento. En otro caso, en el caso general, lo que haremos será crearemos una variable de tipo entero que va a almacenar el punto medio dentro del array. Y después lo separaremos en dos vectores en este caso. Y lo que haremos será llamar al método solve otra vez, utilizando estos dos vectores como parámetro, ¿vale? Entonces, esta parte de aquí lo que va a realizar es la separación de todos los elementos en vectores, utilizando vectores en elementos individuales. Y después, una vez hecha esa división, se llama al método merge una simple vez
Pero como este es un método recursivo, todas esas veces que se ha ido llamando al método solve, van a llamar al método merge utilizando sus respectivas listas originales y sublistas 1 y sublistas 2. Es decir, que por ejemplo, si tenemos un array con los elementos 4, 3, 5, 7, en la primera llamada del método solve, esto se queda en L1 y esto en L2, ¿vale? Y siendo esto L. Después, L será 4 y 3 y L será 5 y 7, ¿vale? Siendo 4 el L1 y 3 el L2, 5 el L1 y 7 el L2, ¿vale? Y así respectivamente con cada llamada al método. Luego, para este caso, L es 4, para este L es 3, para este es 5 y para este es 7, ¿vale? Y en este caso se hace el return y nos fijamos entonces ya en el merge. Lo que hará es coger estos dos elementos. ¿Cuál es el menor? El 3. Entonces lo meto en un nuevo vector con 3 como primer elemento. Y después cojo el 4 y lo meto aquí como segundo elemento, ¿vale? Una vez hecho eso, estos están ordenados en 3 y 4. Y estos están ordenados en 5 y 7, ¿vale? Y luego se hace el mismo proceso para añadirlos a un vector correctamente. Y eso es lo que hace este método aquí. Vamos a iniciarlo declarando dos variables, i1 y i2, que nos van a servir como iteradores de la posición dentro de cada uno de los vectores, ¿vale? Entonces, en un primer momento, si el L1.6 es igual a i1, entonces se meterá el primer elemento de L2, ¿vale? En el otro caso, en el que el size de L2 sea igual a i2, entonces añadimos a res el elemento de L1. Estos dos condicionales lo que hacen es, en el caso en el que, por ejemplo, los dos vectores no tengan el mismo tamaño, sino que uno sea de tamaño 2 y el otro del tamaño 1, cuando no queda de uno, pues meto solo del otro y ya está, ¿vale? Dentro del array del vector res, ¿vale? Y luego en el otro caso es que un elemento sea mayor que el otro o menor que el otro, ¿vale? Entonces meteríamos el elemento correspondiente dentro del vector res, ¿vale? En estas dos de aquí, ¿vale? Uy. Si el elemento de L2 es menor que el de L1, introduzco el de L2 en el vector res. Si es el caso contrario, que es el de L1 es menor que el de L2, entonces lo introduzco en el vector res, ¿vale? Este método es más sencillito y es bastante fácil de comprobar cómo funciona. Y dicho una vez esto, el problema ya está resuelto. Al final, el merge sort, la dificultad de este radica en cómo vamos a ir dividiendo esos arrays o vectores en dos cada vez, ¿vale? Y por eso se utiliza un método recursivo, ya que es mucho más fácil que hacerlo de esta forma que utilizando un método iterativo, porque utilizar un bucle for para dividir un vector e ir creando más vectores a su vez para ir almacenándolos no es muy, digamos, fácil de implementar y tampoco es muy efectivo. Es más fácil hacerlo con el método solve, que sea de manera recursiva. Una vez dicho esto, hemos acabado los problemas de esta semana. La verdad que algunos han sido más complicados de completar, por ejemplo, el de el fractal o el dibujo recursivo, son pruebas que en un primer momento cuesta encontrar una solución implementando un método recursivo, pero poco a poco si le damos un par de vueltas o si no lo encontramos, descansamos un ratito y luego volvemos de nuevo, al final encontraremos una solución viable y podremos resolver el problema. Una vez dicho esto, animaros a continuar participando en el bootcamp, ya que sí que es verdad que la dificultad está incrementando bastante y ya estamos pasando a conceptos bastante más avanzados que, por ejemplo, un estudiante de primero tal vez no haya dado en clase. Pero eso es parte del bootcamp y es que para continuar completando los problemas debemos hacer nuestra propia búsqueda y descubrir nuevas formas de resolver problemas, por ejemplo, en este caso utilizando métodos recursivos. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que os haya sido de utilidad este vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.